Es el 29 de julio del 2010. En Colinas de San Javier, un exclusivo y frondoso suburbio de Guadalajara, México, el aire de la tarde es pesado y tranquilo. La opulencia de las mansiones, ocultas tras altos muros y una densa vegetación, proyecta una sensación de seguridad impenetrable. Dentro de una de estas fortalezas residenciales, un hombre de mediana edad, de apariencia discreta y gestos medidos, vive sus últimos momentos de poder. No lo sabe, pero un círculo de acero se está cerrando a su alrededor. Equipos de élite del ejército mexicano, apoyados por la inteligencia más sofisticada del mundo, convergen silenciosamente en su ubicación. Durante meses han seguido un rastro de susurros, señales electrónicas e informantes traicionados. Ahora, el fantasma que ha dirigido una de las operaciones de narcotráfico más lucrativas del planeta está a punto de materializarse. Cuando los helicópteros irrumpen en el cielo y las botas de los soldados golpean el pavimento, el hombre acorralado se enfrenta a una elección definitiva. Su imperio, construido sobre un océano de drogas sintéticas y una red de corrupción invisible, lo ha llevado a este preciso instante. El estruendo de los disparos automáticos desgarra la calma del barrio. Es un enfrentamiento breve, brutal y decisivo. Minutos después, el hombre que el mundo conocía como el Rey del Cristal yace sin vida, su reinado terminado por una bala. Su nombre, Ignacio Coronel Villarreal. Pero, ¿quién era realmente este hombre? El tercer pilar del cártel de Sinaloa, que operaba no desde las montañas remotas, sino desde el corazón de la alta sociedad mexicana. Fue simplemente otro capo sanguinario en la interminable guerra contra las drogas, o un estratega visionario que revolucionó el negocio al convertir la metanfetamina en una mercanciente global. ¿Un genio empresarial cuyo producto envenenó al mundo? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su inteligencia y su crueldad silenciosa, se convirtió en una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la historia del crimen organizado moderno. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. La historia de Ignacio Coronel Villarreal, el hombre que llegaría a ser conocido como Nacho Coronel o el Rey del Cristal, comienza lejos del glamour y la violencia de los cárteles, en el corazón rural de México. Nació el 1 de febrero de 1954, en Canelas, un pequeño y aislado municipio enclavado en las escarpadas montañas de la Sierra Madre Occidental en el estado de Durango. Este lugar no era una casualidad geográfica. Era el epicentro de lo que más tarde se conocería como el Triángulo Dorado, una región que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua, famosa por su inaccesibilidad y por ser el terreno perfecto para el cultivo de amapola y marihuana. Crecer en el Triángulo Dorado en la década de 1950 y 1960 significaba nacer en un mundo donde el Estado era una presencia lejana y a menudo irrelevante. La verdadera ley la imponían la geografía, la pobreza y las redes familiares. Para los jóvenes como Nacho, las oportunidades eran escasas. El camino tradicional de la agricultura de subsistencia ofrecía poco más que una vida de trabajo arduo y pobreza perpetua. La educación era un lujo y el ascenso social a través de medios legítimos era casi una fantasía.
En este contexto, el crimen no era visto como una aberración, sino como una de las pocas vías viables hacia la riqueza y el poder. Desde joven, Coronel demostró una inteligencia aguda y una ambición que superaba con creces los límites de su entorno. A diferencia de otros futuros capos que se caracterizaban por su brutalidad impulsiva, Nacho era conocido por ser calculador, observador y discreto. Entendió tempranamente que el verdadero poder no residía en la violencia abierta, sino en la capacidad de construir redes, corromper sistemas y operar desde las sombras. Se dice que sus primeros pasos en el mundo delictivo no fueron en el tráfico de drogas a gran escala, sino en actividades más modestas como el robo de autos, un campo de entrenamiento común para muchos criminales de la época. Sin embargo, su intelecto y su visión para los negocios lo distinguieron rápidamente. No estaba interesado en ser un simple ladrón. Aspiraba a ser un empresario, un arquitecto de operaciones complejas. Su tío era Inés Calderón Quintero, un notable narcotraficante de la vieja escuela, uno de los primeros en establecer rutas importantes hacia Estados Unidos. Esta conexión familiar fue su puerta de entrada al gran juego. A través de su tío, Coronel no solo aprendió los fundamentos del negocio del contrabando, sino que también fue introducido a las figuras que dominaban el incipiente mundo del narcotráfico mexicano. Un mundo que estaba a punto de ser transformado por el Cártel de Guadalajara. La verdadera ascensión de Nacho Coronel comenzó cuando su camino se cruzó con el de Amado Carrillo Fuentes, el futuro Señor de los Cielos. Carrillo Fuentes, sobrino de uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, era una estrella en ascenso, conocido por su audacia y su innovador uso de una flota de aviones para transportar cocaína. Coronel, con su mente estratégica y su habilidad para la logística, se convirtió en un protegido y un hombre de confianza para Amado. Juntos, operaron bajo la sombra del Cártel de Guadalajara, aprendiendo de los maestros como Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue una época de aprendizaje intensivo. Coronel observó cómo se construían y gestionaban rutas de tráfico masivas, cómo se lavaban miles de millones de dólares y, lo más importante, cómo la corrupción era el aceite que mantenía engranada toda la maquinaria criminal. No era solo un traficante, era un estudiante del poder. Mientras Amado Carrillo se enfocaba en el transporte aéreo, Nacho Coronel se especializaba en la logística terrestre y la gestión de las plazas, los territorios controlados por el cártel. Demostró una habilidad excepcional para negociar con funcionarios corruptos, establecer redes de protección y asegurar el flujo ininterrumpido de la mercancía. Su reputación de hombre serio, confiable y de bajo perfil creció rápidamente. Era el cerebro silencioso, el estratega que prefería el cálculo a la confrontación. Este periodo formativo fue crucial para definir su estilo. A diferencia de la ostentación que caracterizaría a la siguiente generación de narcos, Coronel cultivó una imagen de empresario discreto, un hombre que podía moverse en los círculos de la alta sociedad sin levantar sospechas. Entendió que la invisibilidad era su mejor arma. La caída del Cártel de Guadalajara a finales de la década de 1980, tras el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, provocó una fragmentación del poder. El viejo orden se derrumbó.
y de sus cenizas surgieron nuevas organizaciones. Fue en este momento de caos y reacomodo que la verdadera ambición de Nacho Coronel comenzó a tomar forma. Ya no era el aprendiz de nadie. Con la experiencia adquirida, las conexiones forjadas y una visión clara del futuro del negocio, estaba listo para reclamar su propio lugar en el trono del narcotráfico. Detrás de cada fortuna hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más. El colapso del Cártel de Guadalajara, la primera superorganización criminal de México, fue el catalizador que redefinió el mapa del narcotráfico en el hemisferio. La captura de sus líderes, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, dejó un vacío de poder monumental. Las antiguas rutas, redes de corrupción y territorios que habían controlado de manera centralizada se convirtieron en el premio de una feroz lucha entre sus antiguos lugartenientes. De esta fractura nacieron los cárteles que dominarían las siguientes décadas. Los hermanos Arellano Félix se apoderaron de la plaza de Tijuana, mientras que Amado Carrillo Fuentes consolidó su poder en Ciudad Juárez, ganándose el apodo de El Señor de los Cielos por su innovadora flota de Boeing 727 utilizados para transportar cocaína desde Colombia. En este nuevo y volátil escenario, Nacho Coronel, que había sido un operador clave bajo el ala de Carrillo Fuentes, se encontró en una posición estratégica. Su lealtad y su probada competencia lo convirtieron en un activo invaluable para el Cártel de Juárez. Durante la primera mitad de la década de 1990, Coronel fue una figura fundamental en la expansión del imperio de Amado. Mientras el Señor de los Cielos se enfocaba en el transporte aéreo a gran escala, Coronel perfeccionaba la infraestructura terrestre. Se especializó en la gestión de las operaciones en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, una región que se conocería como el Corredor del Pacífico. Su genio no residía en la violencia espectacular, sino en la eficiencia silenciosa. Transformó el puerto de Manzanillo en Colima en uno de los puntos de entrada más importantes para los precursores químicos necesarios para la producción de drogas sintéticas. Una visión de futuro que pocos de sus contemporáneos poseían. Sin embargo, el destino del Cártel de Juárez cambió drásticamente en julio de 1997. Amado Carrillo Fuentes murió en un hospital de la Ciudad de México durante una cirugía plástica para alterar su apariencia y escapar de la justicia. Su muerte repentina decapitó a la organización y desató una sangrienta guerra interna por la sucesión. Nacho Coronel, siempre pragmático y con un instinto de supervivencia inigualable, vio la escritura en la pared. El Cártel de Juárez se estaba desmoronando, consumido por la traición y la violencia. En lugar de luchar por los restos de un imperio en decadencia, tomó una de las decisiones más importantes de su carrera. Se realineó. Dirigió su mirada hacia el oeste, hacia la organización que estaba emergiendo como la fuerza dominante en el narcotráfico mexicano, el Cártel de Sinaloa. La alianza de Coronel con los líderes de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, no fue una de subordinación, sino de federación. Coronel no llegó como un simple teniente. Llegó como un socio, un capo con su propia infraestructura, sus propias rutas y su propia visión del negocio. Aportó a la Federación de Sinaloa su control absoluto sobre el estratégico estado de Jalisco y su capital, Guadalajara,
que se convirtió en su feudo personal. Esta alianza fue un matrimonio de conveniencia que benefició a todas las partes. El Chapo y el Mayo ganaron a un socio brillante y discreto que les abrió las puertas al centro del país y a los puertos del Pacífico, cruciales para la logística. Coronel, a su vez, obtuvo el respaldo de la organización más poderosa y estable de México, lo que le permitió operar con un grado de seguridad y autonomía que habría sido impensable en el caótico Cártel de Juárez. Se convirtió en el tercer pilar de la Federación, un triunvirato no oficial que dirigiría el narcotráfico mundial durante la siguiente década. Fue dentro de esta nueva estructura que la verdadera genialidad de Nacho Coronel floreció. Mientras sus socios se enfocaban principalmente en el lucrativo pero tradicional negocio de la cocaína y la heroína, Coronel se aventuró en un territorio relativamente inexplorado y de un potencial explosivo: la producción de metanfetamina a escala industrial. Entendió antes que nadie las ventajas estratégicas de las drogas sintéticas. A diferencia de la cocaína o la heroína, la metanfetamina no dependía de los agricultores de coca en los Andes o de los cultivadores de amapola en la Sierra Madre. Su producción no estaba sujeta a las estaciones, las plagas o las erradicaciones de cultivos. Los únicos ingredientes necesarios eran precursores químicos que podían ser importados legal o ilegalmente de países como China e India, y laboratorios que podían instalarse en cualquier lugar, desde naves industriales en las afueras de Guadalajara hasta ranchos remotos en la sierra. Esta independencia logística le otorgó un control total sobre la cadena de producción y unos márgenes de beneficio astronómicos. Coronel aplicó su visión empresarial para transformar la producción de cristal, que hasta entonces había sido un negocio relativamente artesanal, en una operación industrial masiva. Construyó una red de superlaboratorios capaces de producir toneladas de metanfetamina de alta pureza. Al mismo tiempo, estableció una sofisticada red de distribución que inundó no solo el mercado estadounidense, sino que también abrió nuevas rutas hacia Europa y Australia. Fue esta visión innovadora la que le valió el apodo de El Rey del Cristal. No era solo un traficante, era un industrial del crimen, un pionero que cambió las reglas del juego y transformó el rostro del narcotráfico global para siempre. Su imperio silencioso, construido en la intersección de la química, la logística y la corrupción, estaba a punto de alcanzar su apogeo. Mientras el mundo se obsesionaba con la figura mítica de El Chapo, el verdadero arquitecto de una nueva era de las drogas operaba, como siempre, justo fuera del alcance de los reflectores. La decisión de Nacho Coronel de enfocarse en la metanfetamina no fue una simple diversificación de su cartera criminal. Fue una revolución estratégica que alteró fundamentalmente la dinámica del narcotráfico mundial. El cristal, como se conocía popularmente a la metanfetamina, ofrecía ventajas que la cocaína y la heroína simplemente no podían igualar. En primer lugar, los márgenes de beneficio eran inmensos. 1 kilogramo de metanfetamina podía producirse por unos pocos miles de dólares en un laboratorio clandestino en México y venderse al por mayor en Estados Unidos por decenas de miles de dólares, y su valor se multiplicaba aún más en mercados lejanos como Europa o Australia.
Este diferencial de ganancias era significativamente mayor que el de la cocaína, que implicaba comprar la pasta base en Sudamérica, transportarla, procesarla y pagar a múltiples intermediarios en el camino. Coronel, al controlar todo el proceso desde la importación de precursores hasta la distribución final, internalizó casi la totalidad de las ganancias. En segundo lugar, la logística era infinitamente más flexible. La producción no estaba atada a la geografía agrícola de los Andes. Los precursores químicos clave, como la pseudoefedrina y el fenil 2-propanona, P2P, podían obtenerse de la vasta industria química de Asia, particularmente de China e India. Coronel construyó una red de empresas fantasma y utilizó el puerto de Manzanillo para importar toneladas de estos químicos, a menudo disfrazados de productos legítimos. Una vez, en México, la cocina podía ocurrir en cualquier lugar. Lejos de los ojos del gobierno, estableció un sistema de superlaboratorios en las zonas rurales de Jalisco y Michoacán. Estos no eran los pequeños laboratorios improvisados de los productores estadounidenses. Eran instalaciones de tamaño industrial, capaces de producir cientos de kilogramos de cristal de alta pureza en cada ciclo. El resultado fue una inundación del mercado. La metanfetamina de Coronel, apodada Ice por su pureza, era más potente y más barata que la producida por sus competidores. Rápidamente desplazó a los productores estadounidenses y se apoderó del mercado, especialmente en el oeste y medio oeste de Estados Unidos. Pero la ambición de Coronel era global. Vio oportunidades más allá de las fronteras de América del Norte. Utilizando las redes de distribución del cártel de Sinaloa, comenzó a exportar su producto a Europa, donde la demanda de estimulantes estaba en auge, y a Australia, donde los precios de las drogas ilícitas eran de los más altos del mundo. Se convirtió en el primer capo mexicano en operar verdaderamente a escala global con un producto de fabricación propia. Para gestionar este imperio en expansión, Coronel adoptó un modelo de negocio que se asemejaba más al de una corporación multinacional que al de una banda criminal tradicional. Su base de operaciones no era un campamento en la sierra, sino la segunda ciudad más grande de México, Guadalajara. En la capital de Jalisco, Coronel cultivó una fachada de respetabilidad. Vivía en barrios exclusivos, invertía en negocios legítimos como bienes raíces y se movía en los círculos de la élite social y empresarial. Esta estrategia de bajo perfil lo hacía extremadamente difícil de rastrear para las autoridades. A diferencia de otros narcos que hacían alarde de su riqueza con autos de lujo y fiestas extravagantes, Coronel era la personificación de la discreción. Era conocido por su temperamento tranquilo y su enfoque cerebral. Rara vez recurría a la violencia él mismo, prefiriendo delegar el trabajo sucio a sus subordinados. Su poder no se basaba en el miedo que inspiraba su presencia física, sino en la certeza de que cualquier traición o desafío a su autoridad sería castigado con una eficiencia letal y silenciosa. Creó una estructura celular dentro de su organización para minimizar los riesgos. Pocos de sus empleados conocían la totalidad de la operación. Los encargados de los laboratorios no conocían a los transportistas, quienes a su vez no conocían a los distribuidores en Estados Unidos. Esta compartimentación significaba que la captura de un eslabón de la cadena no comprometía al resto de la red. En el pináculo de esta estructura estaba él, el CEO invisible.
Su influencia dentro de la Federación de Sinaloa era inmensa. Mientras el Chapo era el líder carismático y el Mayo el estratega diplomático, Nacho Coronel era el innovador, el motor financiero que impulsaba a la organización con los miles de millones de dólares generados por el cristal. Su éxito, sin embargo, no pasó desapercibido para sus enemigos, tanto dentro como fuera del cártel, ni para las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que finalmente comenzaron a comprender la magnitud de la amenaza que representaba el silencioso rey del cristal. Su imperio, aunque construido en las sombras, estaba a punto de ser arrastrado a la luz de la guerra más sangrienta que México había visto. La era dorada del cártel de Sinaloa, un período de dominio casi absoluto a principios de la década de 2000, se basó en un delicado equilibrio de poder entre sus líderes. Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Nacho Coronel formaban un triunvirato que, aunque no oficial, funcionaba con una sinergia letal. Cada uno tenía su propia esfera de influencia y su propia especialidad, pero colaboraban en una federación que les permitía proyectar un poder sin precedentes. El Chapo, con su aura mítica y su audaz fuga de la prisión de Puente Grande en 2001, era el rostro público de la organización, el líder carismático y el estratega militar. El Mayo, el veterano diplomático, era el encargado de mantener la paz interna, negociar alianzas y gestionar las redes de corrupción a largo plazo. Nacho Coronel, por su parte, era el motor económico y el innovador. Su imperio de metanfetamina no solo generaba miles de millones de dólares en ingresos, sino que también diversificaba las fuentes de poder del cártel, haciéndolo menos vulnerable a las fluctuaciones en el mercado de la cocaína. Jalisco, bajo el control férreo de Coronel, se convirtió en el centro neurálgico para las finanzas y la logística del cártel. La habilidad de Coronel para corromper al más alto nivel era legendaria. Se decía que tenía en su nómina a gobernadores, jefes de policía, comandantes militares y funcionarios judiciales. Esta red de protección le permitía operar con una impunidad casi total. Guadalajara no era solo su base, era su santuario. Mientras la violencia consumía otras partes de México, Jalisco permanecía en una relativa calma. Una pax narca, impuesta por el poder silencioso del Rey del Cristal. Su influencia era tal que se le atribuye haber jugado un papel clave en la protección de El Chapo después de su fuga en 2001, proporcionándole refugio en sus propiedades de Jalisco. Sin embargo, este equilibrio de poder, que parecía indestructible, comenzó a mostrar fisuras. La raíz de la discordia fue la creciente ambición y la desconfianza entre las diferentes facciones de la Federación. El catalizador que hizo estallar el polvorín fue la detención de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, en enero de 2008. Alfredo era uno de los hermanos Beltrán Leiva, una poderosa familia de narcotraficantes que operaba como uno de los brazos armados más importantes del cártel de Sinaloa. Su captura fue un golpe devastador. Sus hermanos Arturo y Héctor inmediatamente sospecharon de una traición. La acusación, nunca probada pero ampliamente creída en el Jampa, era que el Chapo Guzmán había entregado a Alfredo a las autoridades a cambio de la liberación de su propio hijo, Iván Archibaldo, quien había sido arrestado previamente. La sospecha de traición fue suficiente para romper la alianza.
Los hermanos Beltrán Leiva declararon una guerra a muerte contra el Chapo y su facción. Esta ruptura fue la guerra civil del narcotráfico mexicano. La violencia que se desató fue de una brutalidad sin precedentes. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos mortales. La guerra no se libró en campos de batalla lejanos, sino en las calles de Culiacán, en las carreteras de Sinaloa y, finalmente, en todo México. Nacho Coronel se encontró atrapado en medio de esta guerra fratricida. Como socio de El Chapo y el Mayo, se esperaba que se alineara con ellos contra los Beltrán Leiva. Sin embargo, la situación era más compleja. Coronel tenía sus propias alianzas y negocios con los Beltrán Leiva, y la guerra amenazaba con destruir la estabilidad que tanto se había esforzado por mantener en sus territorios. La violencia comenzó a extenderse a Jalisco. Los Beltrán Leiva, en su búsqueda de venganza, buscaron desestabilizar el feudo de Coronel. Los asesinatos, secuestros y enfrentamientos se volvieron cada vez más comunes en Guadalajara, rompiendo la paz que había sido la marca registrada de su reinado. La guerra interna no solo lo expuso a la violencia de sus nuevos enemigos, sino que también lo hizo más visible para el gobierno. La administración del presidente Felipe Calderón había lanzado una ofensiva militar a gran escala contra los cárteles en 2006, y la escalada de la violencia puso a todos los líderes del narcotráfico, incluido el hasta entonces discreto Coronel, en el punto de mira. La presión se intensificó desde el norte. El gobierno de Estados Unidos, alarmado por la inundación de metanfetamina en sus calles, designó a Nacho Coronel como un kingpin bajo la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. Sus activos fueron congelados y se ofreció una recompensa de $5 millones por su captura. El rey del cristal, que había prosperado en las sombras, ahora era uno de los hombres más buscados del mundo. El golpe más personal y devastador para Coronel llegó en abril de 2010. En medio de la brutal guerra contra los Beltrán Leiva, su hijo de 16 años, Alejandro Coronel, fue asesinado en un ataque en Puerto Vallarta. El asesinato de su hijo fue un mensaje claro. La guerra era total y no había santuarios. Para Nacho, fue una herida de la que nunca se recuperaría. El hombre que había construido un imperio basado en el cálculo y la discreción se vio consumido por una guerra que él no había iniciado, pero que ahora amenazaba con destruirlo todo. Su mundo se estaba encogiendo. La red de protección que había tejido meticulosamente se estaba deshaciendo, y sus enemigos, tanto gubernamentales como criminales, se acercaban cada vez más. El fin de su reinado silencioso estaba cerca. Acorralado por una guerra interna que desangraba a su organización y señalado como un objetivo prioritario por los gobiernos de México y Estados Unidos, el mundo de Nacho Coronel se había convertido en una prisión invisible. El hombre que una vez se movió con la confianza de un rey en su feudo de Guadalajara, ahora vivía como un fugitivo en su propia ciudad. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cambiaba de residencia con frecuencia, utilizando una red de casas de seguridad en los barrios más exclusivos de la zona metropolitana, como el fraccionamiento Colinas de San Javier en Zapopan. Redujo su círculo de confianza a un puñado de hombres leales y cortó casi toda comunicación electrónica, consciente de que las agencias de inteligencia podían rastrear cada llamada y cada correo electrónico.
Se comunicaba a través de mensajeros y utilizaba métodos de contravigilancia para detectar si estaba siendo seguido. Sin embargo, la presión era implacable. La guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón había militarizado la seguridad pública. Y el ejército mexicano, con su mayor capacidad operativa y su menor susceptibilidad a la corrupción local, se había convertido en la punta de lanza en la persecución de los grandes capos. La colaboración con las agencias estadounidenses, especialmente la DEA, alcanzó niveles sin precedentes. Estados Unidos proporcionó a México tecnología de interceptación de señales, SIGINT, equipos de vigilancia y entrenamiento para unidades de fuerzas especiales. El objetivo era claro: desmantelar las cúpulas de los cárteles. Y Nacho Coronel estaba en la cima de la lista. La inteligencia que condujo a su localización final fue el resultado de meses de un trabajo meticuloso. Se cree que una combinación de factores llevó a las autoridades hasta su puerta. Por un lado, la vigilancia electrónica, a pesar de sus precauciones, pudo haber captado alguna comunicación de un miembro de su círculo cercano. Por otro lado, la guerra con los Beltrán Leiva y la creciente presión de las autoridades probablemente generaron informantes. En el despiadado mundo del narcotráfico, la traición es una moneda de cambio común. Y la recompensa de $5 millones era un incentivo poderoso. A finales de julio de 2010, la inteligencia militar mexicana, posiblemente actuando sobre un dato proporcionado por la DEA, confirmó la ubicación de una de las casas de seguridad de Coronel en Zapopan. Se puso en marcha una operación de alto secreto para su captura. A diferencia de las operaciones policiales locales, que a menudo se veían comprometidas por filtraciones, esta misión fue asignada a una unidad de élite del ejército. El día elegido fue el jueves 29 de julio. La operación fue planeada con precisión militar para maximizar el factor sorpresa y minimizar las posibilidades de escape. Al mediodía, el tranquilo y arbolado barrio de Colinas de San Javier fue repentinamente invadido. 2 helicópteros sobrevolaron la zona, mientras que en tierra, más de 650 soldados de las fuerzas especiales establecieron un perímetro, bloqueando las calles y asegurando el área. El objetivo era una residencia de aspecto relativamente modesto para los estándares del vecindario, pero que servía como la última fortaleza del Rey del Cristal. Cuando los soldados irrumpieron en la propiedad, se encontraron con una resistencia inmediata. Nacho Coronel, que se encontraba en la casa con uno de sus hombres de confianza, no tenía intención de rendirse. Sabía que la captura significaba la extradición casi segura a Estados Unidos, un destino que consideraba peor que la muerte. Fiel al código del narco de la vieja escuela, eligió luchar. Se desató un breve pero intenso tiroteo. Coronel, armado con un rifle, intentó repeler el asalto. Según la versión oficial del gobierno, durante el enfrentamiento, Coronel mató a un soldado e hirió a otro antes de ser abatido por el fuego de respuesta de los militares. Su guardaespaldas, Francisco Quiñones, alias El Cáncer, fue capturado con vida. La operación, que duró apenas unos minutos, había terminado. A las 13 horas, el hombre que durante más de una década había sido uno de los narcotraficantes más poderosos e invisibles del mundo, yacía muerto en el suelo de su refugio.
El gobierno mexicano celebró la muerte de Coronel como una victoria masiva en su guerra contra el crimen organizado. El entonces presidente Calderón lo calificó como un gran golpe contra el cártel de Sinaloa. Para las autoridades, era la prueba de que su estrategia de descabezar a los cárteles estaba funcionando. La noticia de su muerte resonó en todo el mundo. En el Jampa generó una onda de choque. La caída de un pilar tan fundamental del cártel de Sinaloa creó un vacío de poder instantáneo y peligroso. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién heredaría el multimillonario imperio del cristal y el control de la codiciada plaza de Guadalajara? La respuesta a esa pregunta no tardaría en llegar y traería consigo una nueva era de violencia que haría que los conflictos anteriores parecieran un preludio. La muerte del rey había terminado, pero la guerra por su trono apenas comenzaba. La muerte de Nacho Coronel, el 29 de julio de 2010, no fue el fin de un problema, sino el comienzo de uno nuevo y mucho más violento. El gobierno mexicano, al eliminar a uno de los 3 pilares del cártel de Sinaloa, había desestabilizado de manera crítica el precario equilibrio de poder en el occidente de México. El vacío dejado por Coronel era inmenso. No solo había desaparecido el líder de una vasta operación de metanfetamina, sino también el árbitro que mantenía una relativa paz en la estratégica plaza de Guadalajara. Inmediatamente después de su muerte, se desató una feroz y multifacética lucha por el control de su imperio. Dentro del cártel de Sinaloa, la facción de El Chapo Guzmán intentó absorber las operaciones de Coronel y tomar el control de Jalisco. Sin embargo, la organización de Coronel no era una simple franquicia. Era un cártel dentro de un cártel, con sus propias lealtades y estructuras de poder. La facción de Coronel se dividió rápidamente en 2 grupos antagónicos. Por un lado, estaban los Coroneles, un grupo liderado por leales a la familia de Nacho. Por otro lado, emergió un grupo más agresivo y ambicioso conocido como los Matasetas, que más tarde se convertirían en el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJONG. Este grupo estaba liderado por un hombre que había sido un lugarteniente de confianza de Coronel, un ex policía de Michoacán con un conocimiento íntimo de la violencia y la táctica. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El Mencho y su grupo vieron la muerte de su jefe no como una tragedia, sino como una oportunidad. Se negaron a someterse a la autoridad de El Chapo y declararon su independencia. Para justificar su insurgencia y ganar apoyo popular, se presentaron como un grupo justiciero, cuyo objetivo era limpiar Jalisco de la presencia de los Zetas, el cártel rival conocido por su extrema brutalidad y sus ataques a la población civil. De ahí su nombre inicial, los Matasetas. La guerra por Guadalajara estalló. La ciudad, que había sido un remanso de paz bajo el reinado de Coronel, se convirtió en uno de los campos de batalla más sangrientos de México. El CJONG, liderado por El Mencho, demostró ser una fuerza excepcionalmente violenta y expansiva. A diferencia de la discreción de su antiguo jefe, el CJONG utilizó el terror como su principal herramienta de comunicación. Las decapitaciones, los cuerpos colgados de puentes y las masacres se convirtieron en su firma. En un periodo de tiempo notablemente corto, el CJONG no solo logró expulsar a los Zetas de Jalisco,
sino que también derrotó a la facción de los Coroneles y repelió los intentos de El Chapo de tomar el control. Consolidaron su dominio sobre Guadalajara y desde allí comenzaron una expansión sin precedentes. La ironía era devastadora. La operación del gobierno para debilitar al cártel de Sinaloa había dado a luz a un monstruo aún más formidable. El CGNG no se contentó con heredar el imperio de metanfetamina de Coronel. Lo expandieron. Aprovechando el conocimiento y las rutas que el Mencho había aprendido de su antiguo jefe, el CGNG se convirtió en el principal productor y traficante de drogas sintéticas del mundo, incursionando también en la producción de fentanilo, un opioide sintético aún más letal y lucrativo. Se expandieron por todo México, desafiando directamente al cártel de Sinaloa en sus propios territorios, desde Tijuana hasta Cancún. También establecieron una presencia global, con operaciones en los 5 continentes. La muerte de Nacho Coronel, por lo tanto, no redujo la violencia, la multiplicó. Es un caso de estudio clásico del llamado efecto cucaracha en la guerra contra las drogas. Cuando se elimina a un líder, la organización no desaparece, sino que se fragmenta en grupos más pequeños, más numerosos y a menudo más violentos, que luchan por los restos. El legado de Nacho Coronel es, por tanto, profundamente paradójico. Por un lado, fue un criminal responsable de la producción y distribución de toneladas de drogas que destruyeron innumerables vidas en todo el mundo. Su riqueza se construyó sobre la adicción y la miseria de otros. Por otro lado, su enfoque empresarial y su aversión a la violencia pública indiscriminada mantuvieron su territorio en una relativa calma. Su muerte rompió ese dique de contención. El hombre que se levantó de la pobreza de la Sierra de Durango para convertirse en el rey del cristal fue un producto de su entorno, un México con instituciones débiles y una profunda desigualdad. Pero también fue un agente de cambio, un innovador que transformó el negocio de las drogas. Su principal legado no fue la violencia que cometió en vida, sino la catástrofe que desató con su muerte. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, su hijo no deseado, se convirtió en una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Una fuerza que continúa aterrorizando a México y desafiando al Estado hasta el día de hoy. Al final, la historia de Nacho Coronel es una advertencia sombría sobre las consecuencias imprevistas en la compleja guerra contra el narcotráfico. A veces, al matar al rey, lo único que se logra es desatar a los demonios que mantenía encadenados. La pregunta que queda en el aire es si su reinado de paz mafiosa fue, de alguna manera retorcida, un mal menor en comparación con el infierno que vino después. La figura de Ignacio Coronel Villarreal representa una fascinante y aterradora evolución en el mundo del crimen organizado. No encaja fácilmente en el arquetipo del capo tradicional, a menudo retratado como un ranchero ostentoso o un sicario impulsivo que asciende a través de la violencia bruta. Coronel fue algo diferente, un estratega corporativo del mal, un innovador que aplicó principios de logística global y gestión de la cadena de suministro a un negocio ilícito, transformándolo para siempre. Su verdadera genialidad, si se puede usar tal término para describir sus actividades, residió en su visión. Vio el potencial de la metanfetamina mucho antes que sus pares. Entendió que liberarse de la tiranía de la agricultura de la coca
y la amapola le daría una ventaja decisiva. Este salto conceptual de un modelo basado en productos agrícolas a uno basado en la química industrial fue tan revolucionario para el narcotráfico como lo fue la línea de ensamblaje de Henry Ford para la manufactura. Creó un producto más rentable, con una cadena de producción más controlable y una logística más flexible. Este enfoque le permitió no solo dominar el mercado estadounidense, sino también ser pionero en la globalización del narcotráfico mexicano, abriendo mercados en Europa y Oceanía. Su estilo de liderazgo también fue atípico. Gobernó a través de la discreción y la eficiencia, no del terror público. Su habilidad para integrarse en la alta sociedad de Guadalajara, para presentarse como un empresario legítimo mientras dirigía un imperio criminal subterráneo, demuestra un nivel de sofisticación y autocontrol raramente visto. La Pax Narca que impuso en sus territorios no fue un acto de benevolencia, sino una decisión empresarial calculada. La violencia pública atrae la atención del gobierno y perturba los negocios. Era mejor gobernar a través de una corrupción silenciosa y una amenaza implícita que a través de una guerra abierta. Sin embargo, es crucial no romantizar su figura. Detrás de la fachada del empresario discreto se encontraba un hombre absolutamente despiadado. Su imperio se construyó sobre la adicción que destruyó millones de vidas. La paz en Guadalajara se mantuvo con la sangre de sus rivales y de cualquiera que se interpusiera en su camino. Aunque la violencia no fuera su primera opción, no dudó en utilizarla con una precisión quirúrgica cuando fue necesario. Su legado final es una lección sobre la naturaleza del poder y la violencia en el México moderno. Su muerte ilustra trágicamente el fracaso de la estrategia de descabezamiento, Kingpin Strategy. Al eliminar al líder que mantenía unida una compleja red de alianzas y que imponía un cierto código de conducta, las autoridades desataron una lucha caótica por la sucesión que resultó en una violencia mucho más generalizada y brutal. El surgimiento del CJNG a partir de las cenizas de su organización es la prueba más clara de esto. El Mencho y sus seguidores adoptaron la infraestructura global de Coronel, pero descartaron su discreción, reemplazándola con una campaña de terror y expansión militarista que ha sumido a México en una de sus peores crisis de seguridad. Entonces, ¿quién fue realmente Nacho Cho Coronel? ¿Fue un genio criminal que revolucionó el mundo de las drogas con su visión empresarial? ¿O fue simplemente un monstruo más sofisticado cuya muerte, irónicamente, abrió las puertas a un infierno aún peor? La respuesta, como suele ocurrir en estas historias, se encuentra en la compleja y sangrienta intersección de ambas realidades. Su vida es un testimonio sombrío de cómo la inteligencia y la ambición, desprovistas de cualquier brújula moral, pueden crear un imperio y, en su colapso, dejar tras de sí un legado de caos y destrucción. La historia de Ignacio Coronel Villarreal es un capítulo crucial para entender el narcotráfico moderno, no solo en México, sino en el mundo. Su ascenso desde la oscuridad de la Sierra de Durango hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos del planeta es una historia de ambición, inteligencia y una absoluta falta de escrúpulos. Pero su caída y las consecuencias que desató
son quizás la parte más importante de su legado. Una que sigue escribiéndose con sangre en las calles de México todos los días. La paz que compró con dinero y miedo era frágil, pero el caos que siguió a su muerte ha demostrado ser mucho más duradero y destructivo. Si te interesó este análisis y quieres seguir explorando las figuras y los eventos que han moldeado el mundo moderno, las historias que el poder siempre quiso ocultar, te invitamos a suscribirte al canal. Lo que viene es aún más oscuro. Nos vemos en el próximo episodio.